Bien. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Hugh. Muy bien. Oye Clau, vamos a hablar hoy sobre la parte teórica que tiene que ver o está relacionada con el efecto túnel, que nos quedamos platicando por ahí en algunos momentos, y cómo se llevó a cabo, cómo se ocurrió, qué fue lo que pasó, porque finalmente esa propuesta, en términos técnicos y de percepción y de trabajo, pues fue tuya, que después ya se vio reflejado en el trabajo de la inteligencia exponencial y luego lo que es la reimpresión de experiencia. Y pues eh, uh, fueron tiempos bien padres en cuanto a la investigación que estábamos haciendo y estábamos recibiendo pues mucha información y estábamos investigando y demás. Y yo me acuerdo que vimos, bueno, ahí estaba escrito en algunas de las cosas que tú habías propuesto, el efecto túnel. Dice, hay efecto túnel que es cuando algo alcanza un potencial más allá de su potencial. Dice, hay cómo algo puede superar su propio potencial, ¿no? Y me llamó la atención esa, esa parte y, y me puse a investigar eso y decía, "Ay, pues, o sea, es una probabilidad no nula de que algo alcance un potencial, algo superior a su potencial, ¿no? Ujú. Y, y luego estábamos haciendo el túnel de realidad con la percepción, experiencia y conciencia para hacer un trabajo personal y pues ahí poníamos todas las cosas que queríamos trabajar, ¿no? Y pues generalmente uno quiere trabajar lo que no le gusta, ¿verdad? Lo que quiere Claro. cambiar, lo que quiere mejorar. Pero yo ahí en ese momento dije, ay, ya me cansé de todo esto negativo, ya mejor vamos a poner cómo quiero estar, ¿no? Y fue cuando se construyó esa parte de decir, hacia dónde me quiero dirigir y cómo lo voy a construir, pues igual, percepción, experiencia y conciencia, ¿sí? Y pues fue ahí donde se empezó a trabajar en eso, ¿no? Y que ya fue una investigación en conjunto y se empezó a aplicar y a ver cómo la aplicación ya terapéutica, ¿no? Del efecto túnel. Sí, porque yo me acuerdo bien que antes de entrar a una consulta, tú me dijiste, oye, fíjate que vi lo del efecto túnel, y yo ni siquiera lo había relacionado que estaba escrito en el trabajo de las emociones, Sí. ¿sí? Y había puesto la definición, pero para hacer el trabajo del túnel de impresión. Y el efecto túnel, pues era parte de esa reimpresión, ¿sí? Que ya junto a la percepción, la experiencia y la conciencia, el cerebro genera otra perspectiva de la propia experiencia del objeto que está viendo, sino de toda la proporción en el ambiente de todos los objetos, ¿sí? Ujú. Que eso es algo muy gestáltico. Pero finalmente, cuando tú haces esa observación, digo, oye, sí, pues cómo me quiero percibir mejor, cómo me quiero experimentar, qué me quiero dar cuenta y qué es a dónde me quiero llevar con todo esto. Entonces, mientras tú estabas haciendo eso, yo estaba en mi cabeza todavía unas semanas antes viendo cómo hacer que una persona cambie su experiencia, sus neuropolíticas, dirigidas a lo que ella quiere. ¿Sí? Entonces, cuando tú propones el efecto túnel, dije, aquí está, pero luego Sí. había que conectarlo en lo que quiero percibir, lo que quiero experimentar, darme cuenta y a dónde me quiero llevar, con una modificación a nivel neurológico para ir cambiando o cuando menos comunicándole a mi cerebro hacia dónde me quiero dirigir ahora. Y entonces de ahí surgió que de ese percepto, que surge del efecto túnel, hacer una exploración del significado personal, que ya más adelantito explicaremos cómo funciona esa y cómo es el trabajo. Y esa exploración del significado personal, lo que se hace es entrar en estado holotrópico e ir reimprimiendo cada uno de esos códigos de las sensaciones y sentimientos para irle diciendo al finalmente a nuestro cerebro cuáles esos códigos de pensamientos y sensaciones que se tienen que registrar para yo llevarme a hacer algo.
y que finalmente, pues detrás de las sensaciones o las emociones o los sentimientos, pues es una química en el cuerpo y los significados, pues es una química también en el cerebro. Y finalmente, pues es decirle al cerebro, pues a dónde me quiero dirigir y bajo qué códigos o qué química del cuerpo y del cerebro para enfocarme a esos objetivos. Y así fue como salió, pero bueno, esto se cuenta aquí en En 2 minutos. minutos. Y en realidad yo creo que nos llevamos como unos 2 años o un poquito más Sí, un buen tiempo. en integrar toda esta parte, en integrarla, que opere, o sea, integrar la exploración que ya se tenía, el túnel de impresión, el efecto túnel, sacar el percepto y acomodarlo en términos de una exploración para que los elementos de la exploración de significado personal se impriman a través de una respiración alotrópica. Fue un trabajo, pues que se hizo en el grupo de investigación, que se llevó al de desarrollo hasta que se aplicó ya directamente después de creo que 3 años en el primer grupo, en el grupo didáctico de psicología endocéntrica. Y yo creo que esta parte y la parte de la herencia son para mí los eventos o las aportaciones más importantes, porque finalmente todas las experiencias, como ya lo hablamos, pues se imprimen en el sistema nervioso y forman políticas de respuestas del sistema nervioso, pues de acuerdo a la velocidad de percepción y de experiencia, o sea, entre 30, entre 28 milisegundos, 50 milisegundos, hasta 240 milisegundos, que es en lo que toca registrar un ambiente sin hacer ningún tipo de conceptualización sobre él. Entonces, yo creo que esa aportación que viene de Jacobo Greenberg y la aportación pues del efecto túnel y del túnel de impresión, que el efecto túnel pues es una aportación tuya y el túnel de impresión es otra mía y se juntan con la exploración del significado personal que lo sacamos ahí en el grupo de investigación e integrar la respiración holotrópica de Stanislav Grof, pues suena un elemento, digo, los que conocen todo lo que estamos hablando, estos autores, este, estos investigadores, pues van a decir, oye, ¿cómo está, verdad? Pero bueno, es un trabajo que se hizo cada miércoles, 3 o 4 horas todos los miércoles en la noche, durante 3, 4 años, para llegar a integrar todo esto y primero tener el conocimiento, la práctica, traer a los expertos, etcétera, etcétera. Y fue un bonito tiempo que yo creo que fue, ¿en qué año sería eso, Clau? Como El- pues Entre antes el del 2000 y 2000, el ¿no? Fue antes del 2000, 2000, en el 2000. fue cuando tomamos el diplomado de Sí, pero física fue y antes que eso, ¿no? pues fue en esa época. Fue en esa época entre el 99, 2000, 2001, por ahí en esos años fue donde Sí, lleva a cabo esto, o sea que ya fue hace 21 años de sí, esto. Y ya ha habido más sí, cosas que se han investigado. Y la otra parte que también, pues es toda la parte de la genética, la aportación del cianotipo como parte de la respuesta psíquica a lo físico y a la respuesta de lo físico al ambiente del genotipo sí. es otra de las aportaciones importantes dentro de la psicología endocéntrica, porque no nos vamos al área médica, sino nos vamos a la parte neurogenética de la conducta y de la emocionalidad, de la parte de la psique. Sí, Que pues si nos metemos a internet y le ponemos neurogenética, pues van a salir puras fallas de herencias del sistema nervioso. Y aquí no estamos viendo eso, estamos viendo cómo el sistema nervioso recibe información de unos patrones heredados de la familia que tienen cierta propensión a algunas conductas, emociones o cuestiones psicológicas o psíquicas. ¿Sí? pues, Esta pues aportación ahí, también es importante sí, en cuanto a lo que se investiga porque pues pudimos sacar hasta los códigos de efecto de la herencia del cianotipo en los diferentes partes del trabajo del grupo didáctico, como es lo físico, lo somático, lo emocional, lo anímico, lo social, lo sexual, con lo que es el concepto personal, lo espiritual y lo genético. Entonces, todas esas partes, pues vimos cómo son una parte heredada completa y que se ve durante lo que es el proceso al final del manual del usuario y que hay todo un módulo donde se trabaja pues toda la genealogía que hay en la familia para poder empezar a descubrir pues la herencia que tienes y entender tu proceso en la vida para no lastimarte o sufrir. Digo, porque si de 10 8 tienen eso, pues es de la familia, o sea, no estás mal, estás dentro del sí, parámetro
establecido, solamente hay que aprender a manejar eso para no experimentarse de una manera, pues, sufriendo, mejor dicho, ¿verdad? O sufriendo lo que es uno, ¿verdad? Y obviamente empatándolo con el concepto personal. Sí, ¿y qué relación tiene el fenotipo con la epigenia, que ahora pues se ha hecho Mira, más común escuchar sobre la epigenia? aquí había una parte, ¿te acuerdas cuando fue lo de Dolly? La oveja que clonaron y ¿Ah, sí? todo, había un Sí, 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 revuelo, sí, sí, claro. fantástico de que ya se podía clonar lo que quisieras y que sacabas al óvulo, Ya no dejabas lo el puro volvieron a hacer. folículo y metías ahí el esperma y entonces salía un clon idéntico a mí, o sea, eh, había una cosa ahí de ponerse a estudiar y ver y comprender más por cuestiones de saber que de aplicar. Entonces, pues yo pues, como parte del área de trabajo, vamos a decir, estoy investigando sobre las conductas y todo esto y sale esto entre lo que estoy viendo, pues déjame echar un clavado a esto, pues como una parte de conocimiento general, no porque lo fuera a aplicar en cuestiones de psicología. Y entonces ahí pues vieron el principio de clonación y entonces dentro de eso me surgieron varios conceptos como el concepto de piralidad y el que tú trajiste después más adelante de epigenia, ¿sí? Y luego se vino abajo todo lo de la clonación y surge en los reportes que emiten, pues que la ovejita clonada, su célula tenía la misma edad celular que la oveja clonada, aunque era bebé. Entonces empezó a haber fallas, como si la oveja bebé tuviera 40 años, porque se clonó de una de 40 y va a tener todo el daño celular de una ovejita de la edad de la que se clonó. Y entonces eso fue donde se empezó a estudiar el principio de epigenia, saber cómo hacerle para que la clonación pues venga desde nuevo el material celular que surge de esta clonación. Y entonces empezamos a estudiar ahí lo de la epigenia. Y luego salió otro concepto por ahí que era el de piralidad, el Sí. principio de panspermia. Entonces, pues yo ya los había oído, pero pensé que eran así como cuestiones de lo que cuenta la gente, de lo que se dice, o sea, así como un chisme entre algo esotérico y algo así. Y pues, me metí a ver y pues resulta que no, resulta que sí hay una teoría que está fundamentada en cuestiones de ciencia, por ejemplo, en la parte de la NASA, en donde estudian parte pues, de lo que es la vida fuera del planeta, ¿sí? Lo que es la exobiología, y ahí establecen que una de las teorías de cómo llegó la vida a la Tierra es a través de la panspermia, es decir, que en algún meteorito llegó algunas partículas o aminoácidos que entraron en juego aquí en la Tierra con el ambiente y se produjo la vida. Y ahí entonces surge otra teoría, otra hipótesis, que es la de el principio de piralidad, que cuando ese material genético entra a la atmósfera, se pierden 2/3 partes del giro que tenía, porque ahorita el giro que tenemos es a la izquierda y había otro hacia la derecha, que formaba una hélice de 4 cosas y se pierden 2 de las 3 que había, etcétera, que por eso tenemos una cisura en todo el cuerpo, que es la mitad y mitad, y que parte del desarrollo es que solo de la mitad de lo genético se forma la otra parte. Todos esos rollos de esas 3 teorías que después, bien adaptadas como parte teórica, como base, pues se meten en lo que es el cianotipo, ¿sí? Y finalmente, digo, tanto me gustó esa parte de la herencia, porque se entiende uno más allá de las conductas, sino entiende uno desde el mapa en el que se encuentra dentro de la familia, el blueprint, lo conoces y dices, oye, pues está así la familia, yo estoy De ahí aquí, soy. ya ahí soy, me explico, y aparte, pues te da también el conocimiento de los parámetros de la herencia psíquica y de otros fenómenos familiares y que te pueden voltear a ver y poder no cambiarlo, pero sí experimentarlo de otra manera, observarte de otra manera con el conocimiento, no nada más ir y que pasen las cosas como tienen que pasar, ¿sí? De hecho, es tanto gusto esta parte de la investigación que
si te has fijado en el logotipo, ahora le pongo como una bolita que trae muchos colores. Bueno, ese es el reporte que utilizan para hacer el reporte del cariotipo y del fenotipo, de la Cuando herencia, te mandas a hacer de los el gametos. estudio del ADN. Sí, entonces se lo puse ahí alrededor, que aparte se ve bonito, pero es Está como la padre. parte, es como si fuera el origen de esta psicología, tiene que ver con las herencias familiares en cuanto a conductas, fisiología, comportamientos, que finalmente mucha gente dice, oye, pero eso ya no es psicología. Le dije, mientras haya un organismo que tenga patrones de conductas establecidos, repetibles, medibles y observables, y el querer modificarlos para que el ser humano esté bien, estamos hablando pues de un comportamiento y eso es psicología. Psicológico. ¿Verdad? Al Hay final de cuentas. un, hay un, el doctor Lipton, Bruce Lipton, que sacó la biología de la creencia. Ok. Entonces, él, digo, últimamente, ¿verdad? Entonces él ya empieza a relacionar cómo un cambio de tus creencias afecta el campo electromagnético dentro de tu cuerpo y eso hace que las moléculas dentro de la célula y en la membrana empiecen a actuar diferente. Entonces ya se está relacionando lo que Sí, son las creencias y la actividad cerebral con una biología. sí, Entonces, de hecho, digo, eso ya digo, esto es lo más nuevo, esa parte de este doctor. sí, Sin embargo, ya son creencias pues, muy viejas en sí, diferentes connotaciones de acuerdo al momento histórico, sí. ¿sí? Y la verdad lo que he investigado últimamente y todo esto, sí hay un efecto porque toda interacción genera un cambio, un efecto en la persona, en el organismo, en el ambiente, con las personas que nos desarrollamos y todo, porque eso es cierto. Y teniendo un poquito de conocimiento sobre en dónde viaja estas interacciones o el medio en el que viajan y sobre lo que se hace la interacción, pues es obviamente el espacio, son los campos eléctricos, los magnéticos, Ah, las energías sutiles, las fuertes, las débiles, el electrón, el protón, el neutrino, el gravitón. O sea, hay muchas energías que están en interacción constantemente y que le podemos decir, es que es por esto que está así, o es por esto que los cerebros, y esa es la fragilidad, ¿sí? Con la que las teorías todas estas que tomamos, ¿sí? Tienen que estar explicadas de una manera muy elocuente, basadas en otros autores que se tomaron de otros y de otros y de otros que tienen una tendencia, ¿sí? Pero que técnicamente, pues no ha habido un neurólogo, un psicólogo, fisiólogo que esté trabajando con partículas en movimiento y que pueda relacionar eso de un biofotón, o sea, de un fotón de alguien vivo, con todas estas transformaciones para poder decirle a ese, a Jacobo Greenberg, a mí, al campo que pusiste tú, a lo que hizo Rupert Sheldrake, decir, esto es cierto. O sea, se cree, se intuye, tiene lógica, se lo platicas a la gente lo experimenta y se genera un cambio. Y eso es lo que hablábamos la vez pasada en cuestiones de lo que era la investigación y todo lo que era la tecnología del hemisferio derecho, que es esto. Pero si lo hablamos rígidamente o lo hablamos rigurosamente sobre lo que es la ciencia, pues hasta que un psicólogo entienda los procesos de la física, tenga un acelerador de partículas, ¿sí? Y que estén acelerando una partícula de un biofotón el día que la puedan tener estable, entonces podemos ver cómo ese comportamiento tiene un efecto en el organismo en vivo y cómo se comportan estos fotones, ¿sí? Digo, hay pruebas que si pones una máquina que te lee fotones y pones la mano, pues se van a ver biofotones, pero no se encuentran ni controlados, no se encuentra, es como un caos de cosas que están ahí dando vueltas, porque por ahí alguien ya hizo algo de eso en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, y fue sorprendente, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que le prestaron la máquina para hacerlo del biofotón, ¿sí? Y ujú. ya quedó, y mira, si hay fotones, y si hay esto, y si hay el otro, y ya va, o sea, registra lo que puedas en el momento que quieras, pero no se queda de planta, Ese mismo. aterrizando los efectos de los biofotones en el sistema nervioso, en los aminoácidos, en esa parte, pues no, ¿verdad? O Claro. simplemente a ver el gravitón
de las células o de los aminoácidos, de las moléculas, de los electrones, dentro de qué es lo que mantiene unido la cohesión de los electrones, los protones, los neutrinos, todo eso, pues un biofotón tiene un efecto a ese nivel. ¿Sí? Digo, a mí me gustaría pues tener todos esos aparatos y ver todo eso y entenderle como Claro, ingeniero y como psicólogo, pero no para ver qué efecto tiene, porque eso es una lógica que yo entiendo que lo tiene, como el doctor ese que escribe sobre el campo electromagnético y los efectos en el DNA. Más bien yo lo quisiera para poder comprender la metodología posible a utilizarse en el trabajo de la metafisiología. ¿Sí? pues ojalá sigan investigando Pues sí, los que tienen lana, los que sí, pertenecen el a la aparato. universidad y que hayan seguido esa línea y que se brinquen la línea de lo que les pagan por lo que tienen que investigar y puedan investigar de manera libre, ya Pues que sí, brinquen todas esas cosas, más su religión y todo lo que platicamos, sí. pues puede que haya algún resultante diferente, puede que haya alguna resultante diferente. También hay algunas investigaciones sobre los telómeros en los cromosomas, ¿verdad? También, sí, Y cómo no, los también telómeros eso tienen un efecto ayuda a aumentar. importante. Sí, tienen un efecto importante que por ahí más adelante lo vamos a ver en la comunicación neurosomática. Sí, En esa parte vamos a ver pues ese efecto de lo que tienen ahí vamos a ver también la parte de la operación del sistema nervioso como célula, en la neurona y la conexión, todo lo demás. y hablando del trabajo de la Reimpresión, reimpresión, ajá, de la reimpresión, cuando ujú. ya te entiendes y puedes ver lo que quieres y todo esto, a fin de cuentas, ¿cómo es el trabajo, el proceso? Mira, el trabajo de reimpresión obviamente empieza primero con hacer el trabajo del efecto túnel. ¿Sí? O sea, primero pongo cómo me quiero percibir, cómo me quiero experimentar, de qué quiero dar cuenta y a dónde me quiero llevar, que sería el percepto. Y luego del percepto, que es realmente el hecho fundamental de cómo quieres sentirte o cómo quieres vivir las experiencias, Mm, ¿sí? Pues el cerebro ya sabe qué quieres, y ya se lo dices, y sabe que tiene que esperar porque ya hizo diferentes procesos. Pero tiene una inercia de herencia, tiene una inercia química, de experiencia, de lo que se da cuenta, de la percepción, una tendencia de cómo la gente lo ve o cómo se ve él en el ambiente en el que vive. Entonces tiene que romper con todas esas cosas que a final de cuentas, al experimentarlas, generan conexiones en la cabeza. Y esas conexiones le dicen, no, pues tú eres así, y la persona se ve así, y los demás te ven así y esperan un resultado de ti, y si ese es el que se va a dar. Cuando hablamos de una inercia, no quiere decir de una inercia física o emocional o neurológica o química. No estamos hablando de que lleva una velocidad de algo como el carro para y se frena y se sigue derecho. No estamos hablando de esa inercia, estamos hablando de una inercia, de una construcción de redes neuronales y de redes en el cuerpo que asocian con ciertas conductas que ahí están. Es como si se conecta algo y dices, bueno, aquí está, este soy, tengo una conexión neurológica. Y entonces me empiezo a decir cosas, yo no soy ese, yo quiero ser este, quiero ser lo otro, quiero ser aquello, y hay varias redes ahí. Entonces, tengo que repetirlo, tengo que pensarlo, tengo que experimentar de muchas maneras para ver si estas redes se rompen, se porque conectan va a por ser otra parte, complejo que se rompen porque son del yo, ¿no? ¿sí? Tal vez si la empiezas a repetir, se conecten otras que integren estas y que van a decir, bueno, está bien, sí, a veces eres así, o a veces pasa esto, mira, ya te está pasando, etcétera, para que estas cambien sus señales y cambien sus conexiones y tengan otra dirección sobre la polaridad del efecto de lo que están viendo afuera y lo que se estimula adentro. Entonces, para cambiar algo, pues hay estructuras que son autorregulantes muy fuertes, ¿sí? La menos fuerte es la genética, para que te des una idea, porque ni la conoces, está ahí, y tú Pues no vas a sí, seguir y ni extraño se te va a hacer. tiene lógica. Tiene una lógica biológica, una lógica de resultantes, de efectos de mi cuerpo, de lo que digo, de lo que experimento, y que está en un entorno familiar y dices, no, pues eso es normal, ¿sí?
y se autorregula si te llegas a salir de ahí por alguna cosa extraña, diferente. Pero el yo que sí dice, oye, esto está mal, lo quiero cambiar, tú haces un cambio y el yo automáticamente se autorregula y te vuelve a dejar donde mismo. Por más esfuerzos, por más conciencia, por más trabajo, por más cursos que vayas y todo, porque el yo es una resultante de muchas integraciones de la genética, de la percepción, de lo que experimentas, de tu neurología, de las restricciones familiares, de la familia en la que estás, de cómo te ven afuera y cómo te ves. Entonces, el yo que encierra todas estas estructuras, ¿sí? Unas tangibles, otras intangibles, pues al momento que quieres hacer un cambio, pierdes la atención sobre eso y regresas a donde mismo. Entonces de ahí fue donde se empezaron a mediar los procesos. Y el primer proceso que yo veía, pues es que decía, oye, la psicología, pues va alguien, viene alguien a consulta y quiere cambiar una experiencia de algo porque quiere sentirse como antes de que le pasara eso. Entonces yo decía, oye, pues ¿por qué no pedir mejor, sentirse mejor que antes? A partir de esta experiencia, o por qué quiere sentirse como antes, como si esto quisiera borrarlo del mapa cuando sí pasó, y que obviamente eso de antes y lo que pasó, pues tiene un efecto sobre el presente de la persona. Entonces, bajo todas estas lógicas que tienen una jerarquización de lógica contra el tiempo, el espacio y la experiencia, pues yo decía, ¿sabes qué? Pues la gente realmente lo que quiere es sentirse bien, no es que quiera sentirse como antes, no es que quiera sentirse mejor, porque no sabe qué es sentirse mejor, porque nunca lo ha sentido. Entonces se empieza a hacer un trabajo porque la gente pues llegaba y te contaba, no, pues que cuando estaba así, ya, y quiere hablar sobre eso porque cree que eso es el problema y que si una vez entendiéndolo, les va a desaparecer su angustia, su ansiedad o su depresión. Entonces, llegamos a la conclusión en los grupos de investigación pues que el cerebro no nada más trabaja de manera lineal, así es que si él viene y me cuenta sobre ese problema, solamente voy a entender va a entenderse esa persona durante ese problema y punto. Pero le va a seguir pasando porque tiene este yo, ¿sí? Que aunque arregle esa parte, el yo lo va a llevar a que experimente de otra manera, no ahí, eso mismo, ¿sí? Entonces, de ahí fue donde se sacó la exploración del significado personal, en donde vimos que pues una emoción pues dura 45 segundos y una memoria de la emoción es el sentimiento dura pues el tiempo que estés recordando. Si así es que un enojo, normalmente una persona sana debe durar 45 segundos y ya lo que sigue después es porque te quedas pensando sobre lo que pasó. Igual pasa con el dolor es un proceso químico, ¿sí? Que dura 45 segundos y si ya después de ahí te sigue doliendo, entonces ya es una memoria del dolor que se llama sufrimiento. Porque si fuera dolor, pues entrabas en shock y te desmayabas y listo. Y la gente lo que hace es mezclar el sufrimiento, que es una memoria del dolor, y el sentimiento, que es una memoria de las emociones, y se maneja con esas dos cosas. Y esas dos cosas son las que viene a consulta la gente en términos generales. Luego por ahí, cuando vimos lo de la inteligencia exponencial, ya más adelante, pues también vimos que una persona no tiene más que uno o dos problemas. Una persona muy emproblemada tiene dos problemas o tres, así ya. Yo no he conocido a alguien que tenga cuatro, pero la matemática de la que hiciste y la que estuvimos viendo un tiempo, pues la cantidad de problemas tiene que ver con los procesos de percepción no registrados de manera consciente. Sí. Y vimos que eran 7 los sentidos, ¿verdad? Los 5 conocidos y los estereoceptivos y vasoproprioceptivos. Y estos, cuando no se registra algo dentro de la experiencia consciente, se quedan datos volando que más adelante te hacen perder contacto con el ambiente y que también tienen una predominancia o un patrón de con lo que se pierde en el ambiente. Entonces, ya teniendo estos datos, pues empezamos a hacer la exploración del significado personal. O sea, ¿qué sientes? O sea, ¿qué recuerdas de tal cosa? Se lo preguntas, por ejemplo, del amor, ¿qué significa para ti el amor? No, pues entrega, y es un significado que está en la cabeza, y si está en la cabeza tiene ideas, tiene unos recuerdos, ¿sí? Y tiene una química que se activó cuando le preguntaste eso a tu cerebro. Y luego ya le preguntas, ¿qué sientes? Y entonces, ¿qué sientes cuando entregas por amor? Y el cerebro se va a ir a donde hubo esa escena más fuerte de cuando entrego algo por amor y ese trae un reporte, puede ser sufrimiento o alegría. Entonces le preguntas, ¿qué sientes cuando entregas por amor? Pues
me siento grandioso, y tú le pones ahí grandioso. Entonces ya tienes grandioso y el amor es grandioso y entregas. Entonces le vas preguntando a la persona sobre estos códigos y el cerebro va a ir a apropiarse en los eventos donde está más representativo y tiene más claro eso. Entonces ya que quedan los códigos, pues si te das cuenta, el cerebro no funcionó de una manera lineal, sino funcionó de una manera no lineal, yéndose a los eventos donde el cerebro, para el cerebro no están perdidos, son eventos correlacionados que tienen un patrón químico de pensamientos y de sensaciones corporales. Entonces ya teníamos ahí la exploración. Y la exploración es lo que el cerebro tiene consciente, lo que el yo puede voltear a verle que lo que le representa el cerebro para él. Entonces, pues eso es lo que pasa, eso es lo que me doy cuenta, eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que siento. Son mis memorias y el cerebro fue y me las trajo porque yo se las pregunté, me las puso ahí enfrente. Entonces, ya que ves eso, pues la siguiente pregunta es darte cuenta si el problema con el que se empezó a trabajar es de ahorita, con la esposa, o es con los novios, o es con el papá, y te das cuenta que ese mismo proceso de los significados y los sentimientos está en todo lo que tiene que ver con relaciones afectivas. ¿Sí? Entonces ya la persona dice, o sea, no es culpa de este, de este, de este, de este. No, es culpa de cómo mi cerebro me presenta a mí las cosas, cómo las tomo y a dónde me llevo con ellas. O sea, la gente no tiene nada que ver afuera. Sin embargo, hasta ahí no quedaban las cosas, porque todas esas experiencias de los significados y los sentimientos, cuando se experimentan, se imprimen en el sistema nervioso y te guardan una química que está relacionada con esos sentimientos y significados, unos en la cabeza y otros en el cuerpo. Entonces, habría que ver cuál es la resultante en términos de conductas en hechos específicos que nos representa como resultante lo que se tendría que trabajar. Entonces empezamos a ver que la persona ya se dio cuenta de todo eso, cómo es, de dónde más lo coloca, con qué otras personas, en qué otros escenarios, y ya se da cuenta que es una creación de ella misma y que está en términos de memorias y que ya se formó una política de su sistema nervioso para responder de esa forma. Entonces, lo que se hizo fue empezar a hacer lo del el túnel de impresión, preguntar, ¿cómo te percibes con todo eso? Ella te pone ahí, ¿qué sientes? Pues Se ya, congeló la imagen. o sea, preguntarte qué percibes, qué sientes y de qué te das cuenta. Cuando ya tiene esto, la persona entonces le pregunta sobre las acciones, ¿sí? Son las acciones perceptuales, con ese de per se, que significa por sí mismo, o sea, ya él no las piensa, según lo que percibe, lo que tiene guardado entre la conciencia y la experiencia, hay una respuesta natural que ya no interviene el yo, que el yo la dejó pasar y que el cerebro la pone para que no haya un desgaste en el sistema nervioso. Y eso se le llama percepto. Y eso ocurre cuando la persona se le pregunta de qué te das cuenta y cómo te experimenta. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de esto y te experimentas de esta manera? Entonces me dice, no, pues hago esto. Y eso es lo que se tiene que trabajar, porque ese percepto es el que sostiene, esa forma de ver las cosas afuera, es la que le dispara todas estas memorias en diferentes eventos con diferentes personas, y aparte la persona cree que tiene muchos problemas cuando es el mismo, es la misma forma de ver y experimentar y darse cuenta de las cosas. Por eso decíamos que una persona, según la matemática de las entradas del organismo, pues es 7 más menos 2. O sea, una persona que se va en problemas, pues es 7 más menos 2. Y la verdad es que las que yo he trabajado durante estos años, no he conocido a alguien que tenga más de 3 problemas. De hecho, 3, creo que nunca me he topado con alguien que tenga 3 problemas. Tiene 2 problemas y los reparte en muchas formas, en muchas situaciones. Algunos los pone emocional, después deja de ser emocional, deja de expresar la emoción, la pone en el cuerpo, genera un síntoma y luego se traga el síntoma y genera problemas de estados de ánimo. Y esa es la misma situación, es el mismo percepto que lo lleva a vivir y experimentarse a donde mismo. Entonces, ya de ahí teníamos este asunto de hacer la exploración, sacar el túnel de impresión, y ahí fue donde vino tu aportación del efecto túnel, de hacerlo de otra manera, ¿sí? Y entonces era, bueno, ¿cómo me quiero percibir? ¿Cómo me quiero experimentar? ¿De qué me quiero dar cuenta? ¿Y qué es lo que quiero terminar haciendo con todo esto que percibo, experimento y me doy cuenta? Y es esto. Entonces, de ahí, entonces es decirle al cerebro, a ver, cerebro, quiero hacer esto y me quiero sentir así y quiero ver el mundo así. Entonces, de ahí saco una exploración para que el cerebro vaya y busque eventos que tengan que ver con cómo me quiero experimentar, porque de alguna manera, si yo quiero eso es porque de alguna forma ya lo viví en algún tiempo. Entonces el cerebro va y busca los datos, los vas acomodando en la exploración del significado personal, ¿sí? Y luego, después de que ya los tienes,
se hace un proceso que se llama de reimpresión. Y ese proceso de reimpresión le vas diciendo cada uno de los significados y los sentimientos en ese orden que tu cerebro te los dio, haciendo una respiración holotrópica para que haya un cambio a nivel orgánico del nervio vago y puedas ir reimprimiendo en zonas mucho más profundas. Ahora, esto mucha gente dirá, oye, eso suena más interesante y suena mucho más prometedor que donde fui, que me dijeron que iba a cambiar un fin de semana. Bueno, esto no te cambia nada. No va a cambiar nada de tus procesos porque tienes una química de tu edad viviendo, una química de tu edad con restricciones familiares, una química de restricciones sociales, de comportamientos, de conducta y todo. Esto es nada más para decirle, cerebro, mira, ¿viste cómo se siente esto? ¿Viste qué percibí? ¿Ves cómo me experimento? ¿Ves de qué me doy cuenta y qué quiero terminar? ¿Dónde me quiero llevar? Sí, eso es lo que quiero. Entonces el cerebro por primera vez tiene una instrucción en su propio lenguaje, que es química, que es a nivel sensorial, ¿sí? Que es a nivel de imágenes, que son los lenguajes del cerebro. Por primera vez el cerebro está recibiendo una instrucción de lo que se quiere experimentar en términos así generales. Entonces el cerebro, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a traer esto poco a poco hasta que vayan cambiando todas las políticas del sistema nervioso, neuropolíticas, que se han guardado durante todo este tiempo. Y esos son los dos procesos muy generales, exploración del significado personal y el túnel de impresión. Y el otro es la reimpresión a través del efecto túnel y de la exploración del significado personal impresa a través de una respiración holotrópica. Pero también hay procesos generales, ¿sí? Uno va a una terapia y vamos a hacer el proceso de esto, y vamos a hacer el proceso del otro, y vamos a hacer el proceso, porque a mí me tocó aplicarlos así, el proceso de neurosis y el proceso de no sé qué, muchos procesos. Pero ya con el tiempo vas viendo, pues si el cerebro trabaja así, todos los conceptos sobre lo que se tenga que trabajar, todos los conceptos sobre lo que se experimenta mala gente, ¿sí? Pues tiene que ver con cómo percibe, con cómo se experimenta y de qué se da cuenta. Hay gente que percibe bien, pero se siente mal. Hay gente que percibe mal, pero se siente bien. Hay gente que percibe bien, se siente bien, y a la hora que empieza a pensar sobre eso, se siente mal. Hay gente que percibe bien, se siente mal y con la conciencia justa para estar bien. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Los procesos solamente son tres y son generales, ¿sí? Hay gente que tiene que trabajar, que termina haciendo lo que se da cuenta de la misma manera. O sea, siente cosas, se da cuenta y termina haciendo lo mismo. Son perceptos de la percepción. O sea, percibe todo de la misma, se le explica algo y lo lleva a donde mismo. Se le explica otra cosa y lo lleva a donde mismo. O sea, no, su capacidad está centrada sobre una impresión máxima, cumbre de alguna experiencia que tuvo, y hay que abrirla para que la persona pueda tener otro repertorio más amplio de las formas en las que percibe. Hay otras personas, ¿sí? Que entre lo que perciben y lo que sienten hacen lo mismo siempre. Su repertorio también se centra en esos, son perceptos de conciencia, porque a la hora que percibe y siente, se pone a pensar y piensa lo mismo. Cuando toda la vida, pues lo que se percibe y lo que se experimenta nunca se va a repetir. Y hay otras personas que perciben y se dan cuenta de las cosas y siempre se terminan sintiendo lo mismo. Aunque perciban una cosa distinta y se den cuenta de otra, terminan sintiéndose de la misma manera. Ese es un percepto de experiencia. Entonces, nada más hay tres procesos: una exploración y las reimpresiones. Las reimpresiones se manejan dos: una para efectos de conductas generales y otro proceso para reimpresión a nivel somático con relación a sintomatologías que surgen de experiencias no asimiladas por la persona. Y esos serían todos los procesos que hay, ¿verdad? Antes ya hacíamos muchos procesos, que el de neurosis, que el de psicosis, que el de locura, El duelo. de, eh, de todos, ¿verdad? Y cuando ya empezamos a ver, oye, ¿sabes qué? Es nada más pues ¿de dónde se construyen? O se construyen de lo que se percibe, de lo que se experimenta, de lo que se siente. Es que nada más hay esos procesos, no hay otros. Sí, está bien. Sí, pues fue un trabajo muy padre, muy enriquecedor y que hicimos bien padre en grupo. Sí, pues lo que pasa es que, digo, lo estoy explicando, digo, lo va a entender muy fácil los que estuvieron en el proceso de investigación, los que han tomado el curso, y los que no, pues van a tener que darle despacito a lo que estoy diciendo para poder comprender lo que está pasando.
pero también quiero decir, o sea, queremos platicarles, pues que fue un proceso que vivimos. ¿Qué te gusta? Como unos 10 años para entender parte de esto y que se aplique y luego ver en nosotros que se aplique en el grupo de investigación y luego en el desarrollo a ver cómo está. Porque Sí. cada cosa, cada concepto de lo que platiqué ahorita, pues sí se Ujú. llevó sus 2, 3 años en ajustarse para que pudiera estar en un Sí, grupo didáctico, ¿verdad? Y que finalmente no tiene ningún reflejo de ningún otro tipo de terapia. Digo, todos tenemos influencia de algo. Aquí la influencia que tenemos, pues son de investigadores, pero que nunca conectaron con una parte práctica hacia una psicoterapia o hacia la ayuda a alguien, ¿verdad? Entonces, pues creo que el trabajo se ha hecho bien. Digo, ¿cuántas veces hemos escrito, hecho, investigado, desarrollado algo? ¿Sí? Que vamos un poquito más adelante que algunas cosas que apenas ahorita se están hablando, que apenas están en lo común. creyendo, y no es porque sean muy buenos nosotros, sino porque nosotros le damos peso también a la parte del hemisferio derecho, que ahorra tiempo, que el cerebro no trabaja de manera lineal, sino que trabaja de maneras no lineales o secuenciales, Te ¿sí? conectas. Y se conecta de otras maneras mucho más rápido, mientras allá tiene que ser pues un modelo riguroso sobre pasos ordenados desde una hipótesis y luego aparte tienes a gente que te quiere romper la hipótesis, mientras, o sea, es todo otro rollo, ¿me explico? Entonces, yo creo que si la ciencia conectara también con esta parte en procesos de investigación, creo que se iría mucho más rápido y alcanzaríamos mucho mejores resultados porque solo se requieren cerebros despiertos, cerebros que no estén metidas en perceptos con ese de las cosas, o sea, que puedan ver las cosas como son, ¿sí? Para poder generar experiencias distintas que conecten con otros hechos que sean palpables y tangibles. Mientras, pues va a estar más complejo. Pues sí. Y querer hacer, experimentarlo, ¿no? Querer vivirlo, darte cuenta de que es posible y tener esa pasión por hacerlo, ¿no? Sí, también es la otra, la dedicación, porque también se le ha dedicado pues muchas vidas, desde las consultas, los grupos didácticos que han sido pues, muchos, los cursos de mujeres, pues no se diga, los cursos de hombres, los cursos didácticos, todos los cursos de entrenamiento, los grupos de investigación, los de desarrollo, o sea, las escuelas que se han abierto, los modelos de escuela que se han abierto. O sea, ha sido mucha gente y mucha gente le interesa y alguna gente dice, "Oye, yo quiero participar en el grupo de desarrollo, y pues sí, hay que pasar ciertos grupos para que puedas entender el modelo del grupo de desarrollo, porque si pues tienes dos módulos, como alguien me dijo, oye, pues yo estoy en el didáctico, ¿por qué no No me quiero meto ser con el de desarrollo? Soy psicóloga o soy psicólogo, ¿sí? Entonces, pues por ahí pues, le veo y digo, oye, pues ¿sabes qué? Pues digo, no, a mí no me cuesta nada decir, pues ven, ¿me explico? Y relativamente son grupos que ayudan al instituto, ya no tienen, como el grupo didáctico o algunos que sí tienen algún costo, no. Entonces, pues bueno, pues vente, ¿verdad? Viene y se está haciendo el trabajo y de repente siente los 2, 3 trancazos duros. ¿Por qué? Porque no, porque está diseñado para que el que esté en el grupo de desarrollo, pues haya trabajado muchas ya cosas todo lo ya y pueda anterior. verlas de otra manera mucho más Claro. objetivas y no detenerse en el proceso del, ouch, oye, esto está bien gacho, o yo pensé que no iba a estar así, o pensé que yo ya me No, sentía. sí, sí, aunque ya hayas trabajado un montón de cosas, ¿verdad? Pues el cerebro cada vez quiere conectarse con más cosas y ahí salen. Pero bueno, la diferencia es que ahora lo procesa uno más rápido y Ujú, con más eficiencia. sí, y sin tanto sufrimiento, que sabes que Sin estás tanto en un sufrimiento. trabajo de un modelo Te dura un donde ratito. solamente estás observando, experimentando, pero no viviendo, no viviendo eso que está ahí. ¿Me explico? Entonces, Reviviendo, sí, sí, entonces el sufrimiento. tienes otra concepción de cómo resolver las cosas, ¿me explico? Sí, está bien. Pues muchas gracias, Hugh. ¿Ok? No sé si quieres tocar algún otro tema. No, yo creo que son los temas generales de las teorías o de los fundamentos que tiene que ver con la psicología endocéntrica y parte de lo que se ve en el grupo Ujú. didáctico y lo que se ve en la escuela éndica. Y creo que
Digo, de esto podemos hacer muchos videos, hablar de las teorías de uno, del otro, cómo se integraron, cómo se desarrollaron, pero en términos generales yo creo que lo que se está comunicando, pues deja un mensaje sobre los autores, sobre lo que se incluye, cómo se hace. eh, Digo, no estamos metiendo muy a detalle, pues cómo se investigó, cómo se llegó, cómo se conectó, etcétera, etcétera, pero finalmente detrás de esto, pues hay mucha gente, muchos grupos que tú me ayudaste de investigación y de desarrollo, los didácticos, que pues de alguna manera tienen un efecto sobre todo esto que hemos platicado hoy, ¿sí? Y que Pues ya sí, en las próximas entrevistas, pues ya vamos a ver más a fondo cada una de las técnicas que se hacen en los trabajos de acuerdo a los circuitos neuronales que puso el doctor Timothy Larry y sus estadios y cómo se trabaja cada uno de ellos, tanto en el grupo didáctico como en la escuela. bueno, pues aquí nos vemos más seguido. Órale pues, Clau. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Hasta pronto. Bye. Bye.